1, 2 y 3. Satanás no tiene poder. 4 y 5 y 6. Yo lo piso con el pie. 7, 8 y 9. No me importa que le duela, ¿verdad? Que al fin y al cabo, Él no tiene amor, nos odia. ¿Por qué nosotros vamos a tener compasión de Él, hermano? No. Si Él le da un golpe, usted déle 4 o 5 los que pueda y camine sobre serpientes y escorpiones, hollando esas huestes del mal. Amén. Que vienen a robar y a matar y a destruir. Por lo tanto, camina en el Espíritu sobre las aguas, sobre lo natural, porque el grande está con nosotros. No te olvides de eso, que no estás sola, no estás solo. ¡Nos vamos, DJ! ¡Santo! Y que le suban hasta que se oiga a la calle. Y le suban también aquí al micrófono, porque la voz tiene que estar más arriba que la música, para que se sepa lo que se está cantando. Y cante con todo su corazón, porque esta letra es bíblica. Amén. ¡Santo! Caminar sobre las aguas y con estos fuertes vientos y esa fuerte tempestad. El maestro ha dejado a la multitud a un lado y hoy te viene a encontrar. Camina sobre las aguas y con estos fuertes vientos y esa fuerte tempestad. Y a Cristo ha tomado de tu vida el cuidado. Ya no debes sufrir más. Descansa en el Señor, Que tú verás el rubio de Galilea por aquí está pasando. déjalo que te toque. Y confía en su grandeza, ha llevado tu tristeza hasta el fondo del mar. No hay otro ser en el universo más grande y poderoso que es omnisciente, omnipresente, es eterno. No hay otro más bello y precioso que es amor y bondad. Jesucristo lo dio todo en la cruz del Calvario para libertarte del mal. ¿Tú crees que te va a dejar sola y solo? Jamás. Él cuida de los suyos. Si cansado has caminado y por estos fuertes vientos y esa fuerte tempestad, y al maestro ha dejado y al multitud a un lado y hoy te viene a encontrar. Camina sobre las aguas y con estos fuertes vientos y esa fuerte tempestad. Y a mi Cristo ha tomado de tu vida el cuidado. Y ya no puedes sufrir más. Cristo está contigo. Es Jesús de Nazaret. El rubio de Galilea por aquí está pasando. Déjalo que te toque. Confía en su grandeza, ha llevado tu tristeza hasta el fondo del mar. Otra vez. Es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea, por aquí está pasando. Actívalo, Mike. Confía en su grandeza, ha llevado tu tristeza hasta el fondo del mar. Otra vez. Confía en su grandeza, ha llevado tu tristeza hasta el fondo del mar. Allí sepultó nuestros pecados en lo profundo del mar. De las cosas pasadas no hagas más memoria, porque el pasado es un muerto que ya no te sirve para nada.
Lo que pasó, pasó, déjalo todo atrás. No te preocupes por el futuro, está en la mano de Dios. Preocúpate por hoy y alaba y adora y glorifica a Dios. ¿Estás aquí? No te me vayas, por favor, no te distraigas. Este es el momento de Dios para ministrarle adoración y darle toda la gloria. ¿Están conmigo? ¿Y yo con usted? Gloria a Dios. Vamos a ir entonces con el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? Cuando yo me entregué a Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron de nuevo? Cuando renacieron, cuando entregaron su vida a Cristo. No le digo cuándo te acuerdas cuando naciste físicamente, porque ¿cómo te vas a acordar? Aunque ya sabes, pero no te acuerdas cuando naciste. Pero cuando usted nació, hermana María, de nuevo, ¿ustedes se acuerdan cuando nació de nuevo o no ha nacido de nuevo? Esa fecha no debemos de olvidarla nunca. Ahora sí, ¿estás listo, Mike? Vámonos, recio, DJ. ¡Santo! Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él prometió que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No olvides tu primer amor. Vuelve al gozo de tu Señor. Cuando yo me entregué a Jesucristo. Qué lindo momento cuando nací de nuevo. Le entregué con todo el corazón. Se lo di todo sin reservas. Le servía yo a Cristo constante en la iglesia y en la oración. ¡Gózate, Mike! Caminamos muy juntos yo y Cristo, de la mano como los mejores amigos. Caminamos y yo le seguí. Santo, mi mejor amigo es Jesús. En la arena veía dos huellas, la de Cristo y las mías también. El día llegaron las luchas, y las pruebas llegaron también. Pruebas de fuego que no me quemaron, tío más solo que nunca, y una huella tan solo yo vi. Sentí yo más solo que nunca, y una huella tan solo yo vi. Pregúntate por qué ahora miras una huella si antes eran dos. Lo que pasa que cuando tú no puedes, Jesucristo te carga y te lleva en sus brazos como una corderita, una ovejita, y nada más se miran las huellas de Jesús, las tuyas no se ven, amén. A mi Cristo clamé yo enseguida, orando y clamando. ¿Que por qué me dejó solo a mí? Yo pensé eso, pero no era así. Cuando yo más lo necesitaba, me dejó y muy solo me sentí. Con el problema encima pensaba que no estaba conmigo. Señor me contesta, me dijo, hijo mío, no estás solo. Yo te amo y no te dejaré. Contigo estaré en la angustia, y una huella tan solo tú has visto. Es porque mi brazos te llevé.
tus días hasta el fin del mundo. Gracias. Muy amable, vamos a dejar que la pastora nos salude, nos diga algo, casi nos damos oportunidad. Pastora, puede tomar su asiento, salúdenos, díganos algo o calle para siempre. Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por permitir esta noche estar delante de la presencia del Señor para glorificar y ensalzar su nombre. Sean todos bienvenidos y síganse gozando. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Gracias, pastora, por tu palabra. Nos vamos hacia adelante entonces, hermano. Les voy a pedir que abran el libro de Job y lo mantengan abierto ahí. Vamos a estar considerando en el capítulo 1 como base de esta prédica titulada Job, un campeón de la fe extrema. Antes, ¿verdad? Quiero testificarles rápidamente algo que es muy importante, hermano. Es necesario que lo que Dios va haciendo en tu vida lo testifiques para la gloria de su nombre. Por favor, enfóquense, hermano, en lo que le estoy diciendo, para que otros sean motivados, animados y se den cuenta que no todo está perdido. Aunque tardare, dice, espéralo, porque en el tiempo de Él va a venir la respuesta, porque el reloj de Dios es diferente al de nosotros, hermano. Ya les he explicado muchas veces que el tiempo de Dios se llama ¿qué? Kairos. Que un día delante de Él es como 1000 años. Él dijo, aquí vengo pronto. Han transcurrido más de 2000 años y todavía no viene, porque está hablando en el Kairos, en el tiempo de Dios. Si un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día, no se hace viejo ni joven, Él es eterno. El tiempo de Dios hay que entenderlo. El tiempo de nosotros es cronos, y cronos significa que es muy rápido, ¿verdad? Pero para nosotros 20 o 30 años, hermano, es bastante, pero para el Señor pueden ser segundos, hermano. Si no entendemos eso, entonces nos vamos a perder de muchas bendiciones. Por eso, lo mejor que podemos hacer mientras usted está esperando la respuesta a una petición, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder ¿qué? Entonces el secreto está en que te deleites adorándolo y glorificándolo, y no que te preocupes y te quejes. ¿Hasta cuándo, Señor? Es lo que hizo el rey Habacuc, ¿verdad? El profeta, defiéndase, hermano. ¿Cuántas veces tengo que decirle que se defienda lo que cree? La apologética, téngala ahí presente. Habacuc dijo, Señor, ¿por qué me haces ver tanto pecado y tanta maldad? He estado clamando por muchos años. Estoy aquí en mi lugar favorito, clamando y gimiendo. ¿Y hasta cuándo me vas a responder? ¿Por qué me haces esperar tanto? Pero de repente vino la respuesta. Dice, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión en una tabla para que corra el que lea. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda va a venir la respuesta. Entiende eso, pero en el reloj de Dios, hermano, no en el tuyo ni en el mío. Cuando Isaac y Rebeca no tenían hijos, porque pues era estéril, ¿verdad? Fíjese que clamó al Señor que les diera un hijo. ¿Y sabe cuánto tuvo que esperar? Están aquí, porque luego se me distrae y comienzan a mirar para todos lados. ¿Están aquí, hermano? Tuvo que esperar 20 años para que vinieran. Y no era uno, vinieron dos. Dice, te pedimos uno y tú diste dos, pero tuvo que esperar 20 años, hermano. No vaya a pensar que cuando usted lee la Biblia de inmediato ocurrieron las cosas. No, no fue así. ¿Dónde estábamos con que yo le iba a testificar? ¿Verdad lo que Dios ha venido haciendo? Hace ya como 30 años desde que me convertí, que Dios me habló muchas cosas, pero yo estaba recién convertido y yo no entendía nada de eso. Y bueno, para Dios 10, 20, 30 o más años no es nada, pero para nosotros se nos olvida, ¿verdad? Y es mucho tiempo. Y lloramos y que mismo, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a responder? Y el Señor dice, no te preocupes. ¿Cuándo va a venir la respuesta? Preocúpate por trabajar y hacer mi obra. Sírveme. Mantente ocupado adorando y glorificando mi nombre y sirviéndome, que a su tiempo va a venir la respuesta. Tú no te preocupes. Tú ocúpate de mi negocio y lo demás está, ¿verdad?
bajo control, dice el Señor. Y bueno, yo había estado clamando porque ya saben lo que ha estado pasando con aquí en Estados Unidos con lo de la migra, ¿verdad? Y pues como mi esposa es residente y se le venció la residencia, y digo, ay Señor, no te la lleves porque ¿qué será de mí? Entonces resulta que yo estuve orando y clamando, esperando, y decía, Señor, que venga la renovación antes que se vaya, para no tener que ir por allá, ¿verdad? Para no tener que irnos a nuestro país. Y bueno, resulta que de repente, ¿verdad? Eso no fue de la noche a la mañana. Yo estaba preocupado como cualquiera de ustedes, ¿verdad? No porque se iba a acabar el mundo y porque iban a pasar cosas terribles, pero estar lejos de la familia cuesta. Yo sé que eso es bastante doloroso, hermano, pero bueno, lo importante es que si Dios dijo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si Dios dijo que el que pide recibe, el que busca y el que toca se le abre la puerta. Si Dios dijo, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cómo respondo yo y cómo obro, ¿sí o no? Amén. Y bueno, hoy me dio la sorpresa la pastora. Y me dice, no te preocupes más, no me van a llevar. Ya me llegó la renovación. Y aquí tengo. Y ya me voy a comenzar el proceso de ciudadanía. Aunque ella ya es ciudadana del reino de los cielos como yo, que es lo más importante, ¿verdad? Pero claro, si usted es ciudadano mexicano, ciudadano americano y ciudadano del reino de los cielos, pues es mejor, ¿verdad? Todo está en que cada uno pues aproveche las oportunidades que Dios da. Y también Dios todavía sigue haciendo milagros, ¿sí o no? Y bueno, como dicen en inglés, besides that, hay mucho más que decir, pero aparte de eso, ¿verdad? Hay otras cosas que decir. Y también Dios me reveló algo que por muchos años había estado clamando, pero me dijo, no lo diga ya, esto va a venir poco a poco, y a su tiempo voy a decírselos a todos lo que Él me reveló, pero ahorita no es el tiempo, así que va a tener que esperar, así como yo tuve que esperar. No se crea, no tantos años, va a ser poco tiempo, pero lo que quiero llegar es que aunque tardare, espéralo. Dios conoce mi camino y el tuyo también. Me va a probar y voy a salir como oro. Amén. Dijo Job, este hombre excepcional, este campeón de la fe extrema. Se le pone artículo para que uno sepa de quién se está hablando. Amén. Porque si le pongo Job, un campeón de fe extrema, no sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Quiere decir que está hablando de una fe que los grandes héroes ejercieron, que aunque no vieron nada, ¿verdad? Creyeron que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Porque es imposible que si alguien se va a acercar a Dios y no cree, pierde su tiempo. Dice, es necesario que el que se va a acercar a Dios crea, no que le hay. Hay traducciones que dicen eso, pero las meras buenas dice, crea que existe. Y si existe, hay abundancia de bendiciones que tiene reservadas para aquellos que le aman. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió desde la eternidad, desde antes de los tiempos de los siglos, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual esa gracia nos hizo acepto en el amado nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que nos selló con su Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir todo lo que Dios nos ha prometido, porque es imposible que Dios mienta, porque mentir es pecado y Dios no puede mentir. Así que por lo tanto, dice allí en Hebreos capítulo 11, habla de la fe de los grandes héroes y heroínas. Lo que los hizo grandes a ellos no fue lo que hicieron, sino lo que creyeron. Mire, Noé, sin haber visto nada, para la información de muchos que no creen, o que no saben o desconocen qué pasó de la creación al diluvio. En los días de los patriarcas de Noé, hermano, no llovía.
de arriba para abajo, agua y gotitas. No llovía, nunca había llovido. Por eso cuando se levantan hoy les dice que se preparen porque va a venir un diluvio y va a llover 40 días y 40 noches. Y digo, este hombre está loco. ¿Cuándo hemos mirado eso? Porque antes se levantaba un vapor. O sea, las nubes estaban abajo, ¿verdad? Hoy están arriba y derrama la lluvia. Se levantaba un vapor. Nubes ahí que se levantaba un vapor. Y ese vapor regaba toda la vegetación. Entonces, ¿por vista andamos? No, por fe andamos. Y eso es muy importante porque hoy hay aquí un patriarca. Se cree, de acuerdo a los comentarios rabínicos de los Midrashims y muchos grandes comentaristas, ellos dicen, escuchen, para su información, que el libro de Job es uno de los más antiguos. Y que Moisés, cuando estuvo en el desierto por 40 años pastoreando las ovejas de Jetro, contemplando la creación, se inspiró y escribió el libro de Génesis. Y también escribió este libro de Job. Eso lo dicen los comentarios. Y yo paso a creer que sí, que fue en los días de Abraham, Isaac y Jacob, en los días del tiempo de los patriarcas. Se cree que este fue un patriarca, Job. Porque en su libro no se habla del diluvio, no se habla de algo de antes. No es que él haya vivido antes, sino vivió después. Pero eso es lo que entienden los mejores comentaristas. Y es importante que entendamos para que sepamos las ventajas y desventajas que él tenía y que usted tiene. Él tenía muchas desventajas porque no tenía la Biblia escrita. El testimonio de la caída de Adán y Eva hasta los días del patriarca Job se había venido dando solamente verbalmente. O sea, se iba pasando esa historia de una forma oral, en palabras, pero no había nada escrito. Hasta que vino Moisés y Dios lo inspiró para escribir todo aquello que se había venido diciendo a través de palabras de generación en generación. ¿Me entiende eso? Entonces la redacción comenzó en los días de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Y es muy importante que se cree que desde la caída del hombre hasta los días de Cristo transcurrieron aproximadamente 4000 años. Esa es una de las cronologías más cercanas que tenemos, ¿verdad? Y como son fechas aproximadas, pero nos ayudan para entender mejor la palabra de Dios, para que usted se dé cuenta de las desventajas que tenía este hombre, con las ventajas que usted y yo tenemos, porque la fe que este hombre tenía es asombrosa, es descomunal, es extrema. Por favor, enfóquese en lo que estamos hablando, hermano. Porque si usted no pone atención y no se enfoca en lo que Dios le está hablando a través de mí, pues entonces cuando usted ore y le hable, ¿cómo espera que Dios lo escuche a usted? Dios es justo. El que cierra sus oídos a la palabra de Dios, también cuando usted ora, Dios va a cerrar sus oídos. Porque tiene que haber ese intercambio. Dios habla, usted escucha. Y cuando usted va a leer la palabra, Dios le está hablando. Cuando se predica, Dios le está hablando. Y cuando usted va a orar, usted va a hablar con Dios, ¿verdad? Dice, amístate con Dios y por ello te irá bien, irá de victoria en triunfo en triunfo. De eso se trata. Si tienes al mejor amigo que es tu criador, entonces la llevas ganando. Pero estoy hablando de las ventajas que nosotros tenemos, hermanos. Tenemos la Biblia completa. De Génesis a Apocalipsis, 66 libros, tenemos una colección. Por eso le pusieron Biblia, porque Biblia significa en griego, se pronuncia biblos y significa colección de libros. Tenemos una colección de 66 libros. Tenemos un arma que tiene 66 balas para acribillar al enemigo. ¿Cómo la ven? Conoce tu arma y también las balas que tiene para que la uses contra tus enemigos. Y no vivas desarmado, vístete con toda la armadura de Dios para que puedas resistir contra las acechanzas, los trucos, artimañas del enemigo y así puedas vencer como Jesucristo lo hizo. Amén.
Le digo que tú y yo tenemos las ventajas porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú quieres que te aumente la fe, no le digas Dios, auméntame la fe. Lee la palabra, escúchala. Medítala de día y de noche para que seas como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que vas a dar fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Y todo lo que tú emprendas y hagas reconociendo a Dios en todo tu proceder y tu camino, Él te sacará adelante. Hoy hablé con mi hijo que está allá en Europa, ya saben la pasión que él tiene, ¿verdad? Por ese deporte que es muy sano. Él se encuentra allá, son 6 horas de diferencia. Y yo siempre le aconsejo, le digo, mi hijo, reconoce a Dios en todos tus caminos y ponlo en el primer lugar y Dios te va a poner en gracia y te va a dar sabiduría y vas a ser el mejor. Porque cuando Dios está contigo, eso es lo que hace la diferencia. ¿Quién es el que está contigo? Pablo dijo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, que vengan luchas, tribulaciones, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, cuchillo, pobreza extrema, o que venga dolor, prueba, lucha. No voy a temer porque nadie me puede separar del amor de Cristo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Absolutamente nada me puede separar del amor supremo que fue manifestado en la cruz del Calvario. Ahí se demostró el triunfo del amor de Dios. Cristo reveló el amor de Dios a la humanidad al máximo, hermano. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de buscar a Dios y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Escuchó? Porque Cristo es Dios manifestado en carne. Siendo Dios, tomó forma humana y aguantó y soportó el sufrimiento en sus días de angustia y de oscuridad. Como dijo Job, Job habló de Cristo. Escuchen, en los días de los patriarcas, antes de Moisés, Job habló de Cristo y dijo, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. O sea, hablando de la resurrección de Cristo. Dice, y con mis ojos voy a verlo un día, a ese Cristo glorificado. Él habló de su muerte y habló de su resurrección. ¡Oh! Un patriarca de los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿te imaginas? Y él dijo también, Dios conoce mi camino, me va a probar y voy a salir como oro. El fuego de la prueba, como a Sadrach, Mesach y Abednego, no me va a quemar. Va a quitar las impurezas, la maldad, el pecado. Me va a santificar y purificar y voy a salir más brillante que el oro. Wow, eso es para brincar al altar. Gloria a Dios, esa palabra que me toca, que me llega, que me despierta, que me sacude. Santo, porque hay quienes le da pena y vergüenza hablar la palabra como está, con autoridad y con poder, como los escribas y fariseos, que sus enseñanzas eran muertas, desabridas, insípidas, pero la gente se admiraba de la doctrina de Cristo porque Él les hablaba con autoridad y le decía la verdad en la cara. Y de eso se trata, hermano, no de pasar paños tibios tratando de agradar a la gente. Si Dios nos llama a ejercitar el don que nos ha dado, cada uno según el don que haya recibido, dice, ministrelo a los demás como si fuera Dios mismo haciéndolo por nosotros. ¿Te imaginas? El que predica o el que enseña o el que instruye, o bueno, cualquier don que tú hayas recibido del Señor, úsalo como si fuera Dios mismo el que lo está haciendo. Y Isaías dice que Dios toca un instrumento. Yo me pregunto cómo lo tocará. Y dice que también cocina ahí arriba, ¿cómo lo hará? Parecen locuras, pero si está en la Biblia yo lo creo, aunque usted no lo crea. ¿Será alguna cosa difícil para el Señor hacer algo así, hermano? Tocar instrumentos. Todos se quedarán embobados. Pues ¿quién enseñó a todos los seres? ¿Quién les dio inteligencia? ¿Quién les dio las habilidades, las capacidades para hacer esto y aquello? ¿No fue Dios el que lo crió todo? ¿Quién no podrá hacer otra cosa, hermano? Es más, tú y yo somos instrumentos de Dios y Él viene y nos toca. Y qué bonito es cuando Dios viene y te toca. Toca su instrumento y
y nos usa de tal manera que la gloria es para Él y se manifieste, siente su presencia. Entonces la gloria, el honor, el aplauso no es para el instrumento, hermano, es para Dios. Él conoce mi camino, me va a probar y voy a salir como oro, como Sadrach, Mesach y Abednego, que el fuego no lo quemó, nada más lo purificó. Pero fue para la gloria de Dios. El rey más poderoso en esos tiempos se dio cuenta que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel era superior a todos los dioses de Babilonia. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de las pruebas que nos hace pasar. Nos da la fuerza, el poder, como Jesucristo aguantó y soportó el sufrimiento, tomó esa copa amarga. Y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo me vas a dar a tomar de esa copa amarga? Y con esta revelación que me dio anoche, hermano, yo ya me iba. Y el Señor me dijo, no te puedes ir, regresa, te quiero allí. Y el hermano Arturo dice, pastor, dice, ya se va. Le digo, no puedo irme. Yo sé cuando Dios me habla, y si yo me voy y no le hago caso, me la va a cobrar. Así te lo dije. Y dice hermano Arturo, yo también me voy a quedar un rato. Se quedó un rato, pero yo seguí ahí porque yo sentí una carga. Una carga es una necesidad extrema, que es un hambre de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que crea eso dentro de nosotros. Y me quedé aquí toda la noche hablando con el Señor. Y allí vino la revelación que yo tanto había anhelado, hermano. No se lo voy a decir ahora, pero sí se las tengo que decir. Pero va a ser más adelante, amén. Y eso, cuando Dios te habla o te da la respuesta, tú sientes como que una carga se desprende de ti, como que sales de una cárcel, de una jaula. Te sientes como un pajarito, no chiquilero, no, como un pajarito que sale de su jaula y comienza a volar. Hermano, cambia esa cara, sonríete, hermano. Se aprende más con el dolor, en la prueba, que en la alegría, el gozo, en la fiesta y con el placer. Allí no se aprende nada, hermano. Dios usa el sufrimiento como una herramienta para formar en nosotros la imagen de Cristo. Si a su Hijo no escatimó tratarlo como lo trató por amor a nosotros, y ya sabe lo que le hicieron a Él, entonces si al Padre de la familia le hicieron eso, cómo lo trataron, pero esa era la voluntad de Dios para poderlo salvar y redimir. ¿Usted cree que usted no va a pasar también por allí? Pablo dijo, es necesario que los que creemos en Cristo nos preparemos, porque vamos a pasar por grandes tribulaciones, pruebas y luchas, para poder ser dignos de recibir, ¿verdad?, el premio en el reino de Dios. Y Pablo mismo dijo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente, o sea, consagrados a Dios, van a padecer persecución de Satanás y su demonio y de la gente endemoniada. ¿Entiende eso? Porque vamos contra la corriente. Ay de todo cristiano que todo el mundo hable bien de ellos. Esto quiere decir que no son una amenaza para el diablo, no están haciendo nada que haga reventar al diablo. Si usted está viviendo una vida consagrada, piadosa, hermano, el diablo se va a repatriar, los demonios van a brincar, a saltar, se van a reventar y se van a venir contra usted como avispas o como abejas, no ovejas, abejas. ¿Ok? Usted ha mirado todo eso, ¿verdad? A lo que quiero llegar, hermano, que el sufrimiento Dios lo permite porque Él quiere purificarnos, santificarnos, quitarnos todas esas cosas, esa niñería, esa inmadurez, y quiere hacer brillar su luz sobre nosotros. Así que no les extrañe a ustedes, cristianos y cristianas, cuando se encuentren en ese fuego de prueba, como Sadrach, Mesach y Abednego, como que si fuera algo raro, extraño que le estaba aconteciendo, cuando Dios ya dijo que es necesario pasar por ahí para ser santificados y purificados y preparados y capacitados para sus propósitos, hermano, para que usted esté sólido y firme como una roca contra las huestes del mal.
Así que no te extrañes de que vas a pasar por eso, porque va a ocurrir ese fuego de prueba. Si no, en lugar de afligirte y confundirte y renegar y quejarte, no seas una quejabanza como los israelitas en el desierto. Mejor, como dijo Pablo, dale gracias a Dios en todo, porque Dios sabe lo que está haciendo, ¿Dios o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermano? Si Dios, desde que nos transformó, comenzó una buena obra, dejemos que Él siga trabajando, hermano. Él nos está preparando y capacitando como Moisés por 40 años, con otros Él tomó 10 años, con otros 3, con otros 15, con otros 20. Con cada uno se ha tomado diferente tiempo para prepararlo y capacitarlo para su obra. ¿Por qué? Porque no depende de Dios, depende de nosotros, que tanto te entregues a Él y dejes que Él trabaje en ti. Si no dejas que Él siga obrando la buena obra que comenzó, pues te vas a quedar igual siempre, chaparrito, enano, bueno para nada. O sea, estoy hablando para los propósitos de Dios, hermano. Por lo tanto, tenemos un pequeño video y lo voy a mostrar. Y dice, ¿por qué hasta ahorita? Porque yo estoy dando la introducción, que estamos hablando de un hombre excepcional. Y muchos se preguntan, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué la gente buena pasa por tantas cosas diferentes? Vamos a hablar de un hombre sin igual, un héroe, ¿verdad?, de la Biblia, un hombre fuera de serie, alguien, hermano, que era íntegro, justo y tachable, que nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué Dios permite esto y aquello? Es que mira, hermano, no mira lo de afuera, pero Dios mira adentro. Y la DJ nos va a poner un pequeño video como introducción, porque estamos en el capítulo 1, dice que hubo en la tierra de Dios un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, escuche, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el diablo se enojó. Él no le gusta que usted sea justo, recto, íntegro, que usted sea como Dios quiere. Y vamos a ver en este pequeño video, hermano, algo bien importante, está corto. DJ, escuche, mire, atención, apague por ahí. Es bueno estar de regreso. No han cambiado muchas cosas. ¿Es el acusador? ¿Qué está haciendo él aquí? Se va a presentar ante Dios. ¿De dónde vienes? He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre intachable que me respeta y se aparta del mal. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Lo has hecho próspero en todo lo que hace. Mira lo rico que es. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá en la cara. Está bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Job es mío. Pero yo no. Aleluya. ¡Esos son los bueyes de mi amo! Las 500 yuntas de bueyes de Job, robadas. ¡Qué pena! Y ahora el panorama se nubla con la probabilidad de fuego. A ver, déjame pensar. Mi trato con Dios fue no dañar a Job, pero nunca dijo nada de sus hijos e hijas.
está pasando? Los bueyes estaban arando y los burros pasían cerca de ellos, cuando de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. ¡Amo! ¡Mi amo! El fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. 3 bandas de caldeos nos atacaron y robaron tus camellos. Todos tus otros sirvientes fueron asesinados y yo soy el único que escapó para decir. Sus hijos e hijas estaban comiendo en casa de su hermano mayor. De repente un viento poderoso barrió desde el desierto y golpeó la casa por todos lados. La casa se derrumbó y todos tus hijos están muertos. Soy el único que escapó para decirte. ¿Por qué sucedió esto? El Señor me dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ahí lo dejamos, hermano. Es la primera parte, la primera prueba. Luces, maestro, por favor. Hemos exhibido este pequeño video para ilustrarle de qué se trata, hermano, para que nosotros entendamos y comprendamos que la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5, ¿qué verso? Verso 8, que el diablo y por supuesto sus demonios también andan rodeando la tierra como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién destruir. Y imagínate tú, a quienes ellos odian. A nosotros, que ya Dios nos libró del reino de Satanás, nos escapamos porque hemos creído en Cristo y ahora estamos en el reino de Dios. Antes éramos esclavos de Satanás, pero ahora somos libres en Cristo. Y Él está lleno de ira y de enojo y de odio y quiere vengarse. Él quiere destruirlo, acabar con nosotros, hermano. Y eso no hay que olvidarlo. Él anda recorriendo la tierra y buscando a ver quién está, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios para ir contra Él. Pero mire, hay algo que aquí Job, entendemos que no entendía qué es lo que estaba pasando. Y él dijo, Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Ahí entendamos, no es un error de él, es una falta de entendimiento de saber lo que estaba pasando. Pero nosotros sabemos que Dios sí se lo dio todo, pero Dios no se lo quitó. ¿Quién se lo quitó? Satanás. Pero esto está escrito para que nosotros lo meditemos y escudriñemos y examinemos y nos demos cuenta que todo lo que está aquí, de acuerdo al entendimiento, conocimiento que los patriarcas, los profetas, ¿verdad?, o los ministros del Señor entendieron, ellos escribían de acuerdo a lo que entendían, guiados por el Espíritu. Pero esto está ahí para que nosotros nos demos cuenta que fue Dios que le dio esa gran riqueza. Se lo dio todo, ¿verdad?, a su esposa, a sus hijos y toda, vamos a decir, esa gran riqueza que tenía. Pero quien se la quitó fue Satanás, por su envidia, por su odio, porque él no soportaba de ver a un hombre íntegro. Y para esto vamos a leer, hermano. Dice que este varón era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Miren los cualificativos de su carácter, que era un hombre honesto, sincero, íntegro, irreprochable, irreprensible. O sea, Dios se sentía orgulloso de él. Pero de seguro, como le dijeron a Pedro, Jesús le dijo, prepárate, Pedro, porque Satanás te ha pedido para zarandearte, así como lo hizo con Job. Con Pedro lo logró para que negara 3 veces al Señor, pero con Job no pudo. Y sigamos leyendo. Y dice que le nacieron 7 hijos, como miramos ahí en el video, y 3 hijas, ¿verdad? Y ahí habla de su hacienda, que eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón que más grande que todos los orientales, hermano. No era cualquier personaje. Quiere decir que su riqueza no le estorbaba para depositar su confianza en Dios. Muchos fueron ricos, hermanos, pero no cayeron en la tentación de idolatrar la riqueza. Y aquí tenemos este gran ejemplo de este gran héroe de la fe, que tenía una fe extrema, lo máximo. Era un campeón, hermano. Aleluya. Sigamos leyendo. Y mire, que aquel varón era más grande que todos los orientales.
era excepcional, sobresalía de entre todos. E iban sus hijos e hijas al banquete en sus casas, cada uno en su día. O sea que ellos acostumbraban a los 10 hijos de él celebrar su cumpleaños. Se reunían en un lugar, en una casa, e iban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos para celebrar. Pero hoy aquí vamos a ver que había alguien que estaba, como decimos nosotros, en la brecha por ellos. Y Job no solamente era el padre, era el maestro, el instructor. No solamente era eso, él era el intercesor, era el sacerdote de su familia. Qué cuadro tan más impactante y tremendo para nosotros. Sigue diciendo: y aconteció que habiendo pasado el turno de los días de la fiesta de cada uno, dice que Job enviaba y los santificaba. ¿Escuchaban? Les enseñaba, les instruía que tenían que santificarse, buscar a Dios. Y se levantaba Job cada mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Quiere decir que eran 10 altares para poner 10 holocaustos, hermano. Wow, por eso Dios se sentía orgulloso, porque era un hombre, hermano, que cuidaba de su propia familia. Era el sacerdote del hogar, él era el líder, él era un ejemplo, era un maestro, un instructor, era un ejemplo para ellos. Y sigue diciendo dónde nos quedamos, dicen, porque decía, estamos en el 5, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos. Quiere decir que él no había mirado que había pecado en ellos, pero él sabía que el pecado no solamente está afuera, también está dentro, en la mente, en el corazón, ¿entiende? Quizá ellos han pecado contra Dios. Yo de toda manera voy a ofrecer sacrificio para cubrirlos con esa sangre del sacrificio, y estén seguros. Y como estoy en la brecha de ellos, que Dios los libre de todo mal. Y sigue diciendo, hermano: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Blasfemar pues es insultar, hablar mal de Dios en sus corazones, en su mente. Aún ese tipo de pecado Job le tenía miedo, porque Dios, antes de que tú pienses o hables o hagas, Él ya lo sabe. Aquí no está la palabra en mi boca y tú lo sabes todo. Él dice: quizás han insultado a Dios en sus mentes, en sus corazones, y de repente vaya a venir un juicio sobre ellos y yo sin darme cuenta, pero voy a ofrecer estos sacrificios para cubrirlos con la sangre del sacrificio, para que estén seguros. Mire, hermano, qué maestro, qué instructor, qué sacerdote, qué líder, qué padre de hogar tan ejemplar. Y sigue diciendo, hermano, ¿en dónde estábamos? En el 5, ¿verdad? Dice: y él de esta manera hacía todos los días, hermano. O sea que esto era ya una práctica diaria que él tenía por amor a sus hijos. Entonces aquí estamos hablando de Job y sus antecedentes, y aquí vamos a entrar en esta gran controversia que se encuentra el conflicto de los siglos. Ahora nos vamos a remontar hacia arriba, y cuando llegue una hora me avisa, hermano, ¿ok? Y podemos estar aquí toda la noche hablando de esto, pero vamos a ir por partes, hermano. Yo quiero ahorita que ya le hablábamos un poquito de lo que estaba pasando acá abajo en el mundo físico, porque el diablo anda recorriendo la tierra y anda buscando a quienes se le oponen, quienes hacen lo bueno, quienes hacen la voluntad de Dios, para ir contra ellos y acabar. Pero hay una cosa que miramos ahí en el video, que hay como un cerco de protección alrededor de cada cristiano. Y cuando cada cristiano vive en santidad, consagrado a Él, hay ese cerco de protección. Y el diablo, aunque reviente, aunque cruja los dientes, quisiera hacer daño, pero no puede. Tiene que pedirle permiso a papá, porque somos sus hijos. Pero cuando nosotros pecamos y vivimos en pecado, ese cerco de protección se le hace un hoyo, y por ahí entra la serpiente, los demonios, para inyectarte veneno y comenzarte a dañar. Eso es muy importante. Job vivía en integridad, era justo, honesto, recto, como Dios quería. Y el cerco no tenía ningún hoyo, y por eso el diablo buscaba la forma y la manera de arruinarlo, y no podía. Por eso tuvo que pedirle permiso a Dios. Y eso pasará igual contigo y conmigo. Si tú no vives en pecado, vives en santidad, no habrá un hoyo por donde el enemigo entre para hacerte daño, porque
cuando tú pecas le abres un hoyo a esa protección, derribas esa pared, acerca esa protección, porque al pecar le das derecho legal al enemigo. Si tú pecas, de inmediato arrepiéntete, corrígete y cierra otra vez ese hoyo, para que el diablo no entre, la serpiente, a inyectarte veneno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces resulta, hermano, que el enemigo que anda como león rugiente por todo el mundo buscando a ver a quién va a devorar, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, no pudo con ellos, con Daniel tampoco, ¿verdad? Ni los leones pudieron, hermano. Que es símbolo y representación de Satanás y sus demonios que quieren devorarnos y no pueden. ¿Por qué? Porque hay una protección de parte de Dios. Él nos cuida, Él nos guarda. Pero ahora vamos para arriba. Allá arriba, en el tercer cielo, tenemos ¿qué? Una corte suprema compuesta con 24 ancianos. No son seres representantes simbólicos de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Eso no va, hermano. Yo sé que muchos han creído por eso, como yo lo creía, pero eso está descartado. Esos 24 ancianos son ministros, llamas de fuego, ministros del trono de Dios, que componen la corte suprema del Dios del universo. Porque son los ministros más importantes en el gobierno de Dios, y Él los consulta, no porque Él no sepa. Pero Dios siempre ha creado sus criaturas. Y como Abraham dice, le voy a encubrir a mi amigo Abraham que voy a destruir a Sodoma y Gomorra estándolo allá. No, yo no voy a hacer eso, porque Abraham es mi amigo. A Dios le gusta, hermano, convivir, tener compañerismo con su criatura y consultarlo, hacerles preguntas. Él busca un diálogo. Por eso dice, amístate con Él, para que de esa manera vas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero no peques voluntariamente, porque Él es santo. Y Él camina con Enoc, que era santo. Él camina con los santos, con los consagrados, con los intachables, con los irreprensibles, con los justos, con los rectos, con los que son bondadosos, compasivos, los que son misericordiosos, los que son amorosos, los que son como Dios. Hay que imitarlos. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y como hijos obedientes. No se conformen con los deseos que antes tenían, sus deseos bajos de la carne, sino que como aquel que nos llamó, nuestro Padre Santo, seamos nosotros santos en toda nuestra conducta, en toda nuestra manera de vivir. Si llama usted a Dios Padre, y Él es el Padre Santo, no es el que está en Roma, ese no es el Padre Santo. Mi Padre Santo está en los cielos, no en la tierra. Aquí abajo no hay ninguno que se le pueda llamar Padre Santo, no. Ese papa es una papa podrida. Él no tiene santidad nada más que por afuera, que tiene apariencia de piedad, pero por dentro está sucio. Él está lleno de huesos, ¿verdad? De muertos. Son culpables de tanta masacre, pero no vamos a seguir por ahí. Estamos hablando de que si Dios es santo y Dios es tu Padre, tú eres su hijo. Entonces, si Él nos ha dado de su naturaleza, vivamos de acuerdo a la naturaleza que Dios nos ha dado, y crucifiquemos la carne con sus malos deseos y pasiones. ¿De acuerdo, hermano? Para que de esa manera estarás bajo su protección, y aunque el diablo reviente y repatee y brinque y salte y se vuelva una culebra, usted camine sobre él, toda serpiente, escorpión, declarando triunfo y victoria, que usted está bajo de la sangre, la cobertura de Cristo, bajo esa sangre del pacto eterno, está cubierto con el manto de la justicia perfecta de Cristo, y Dios te ve a través de la justicia perfecta de Cristo. Dios te ve a través de la sangre del pacto eterno que Cristo derramó. O sea, Él es nuestro abogado quien nos defiende. Pero Él no quiere que voluntariamente usted peque, que usted no se manche, que usted no se corrompa, que sea recto, justo, íntegro como Job. Dios te está hablando a ti y a mí. Despreocúpate de los demás. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. La responsabilidad de cada uno es mantener una buena relación con Dios, vivir en santidad, en amistad con Él, de principio a fin, porque al fin y al cabo Él es el que decide, ¿verdad?, qué va a hacer con nosotros.
somos siervos de Él. Y sigamos leyendo aquí en esta gran controversia. Todo el universo, la Corte Suprema, los ministros allá en el gobierno de Dios, en el tercer cielo, estaban observando esta gran controversia como miramos allí. Porque hay una frase aquí, y escuchen, dice que un día los hijos de Dios se reunieron ante Dios. Escúcheme, esto quiere decir que los hijos de Dios son los ángeles, pero ellos no están en un solo lugar. Dios los tiene ocupados aquí y allá en la tierra y en el cielo, en muchos lugares. Están siempre activos sirviendo a Dios. Pero cuando Dios los cita a que tengan una reunión con Él, ellos van y se presentan para dar un reporte de las tareas que han cumplido y recibir nuevas órdenes. ¿Están aquí, hermano? Que algunos se me van, yo lo siento. No todos, se me van en su mente. Dale importancia, porque lo que estás escuchando ahora te va a servir y tiene que ver con lo que está pasando con tu vida. Los hijos de Dios se reunieron porque Dios les ordenó que se reunieran, que se reportaran, trajeran reporte para darle buenas nuevas tareas. ¿Y qué pasó? Esos millares de la Corte Suprema y todos los ángeles, esos millares de seres de luz que se reunieron, hermano, ante el concilio de Dios, la Corte Suprema de los 24 ancianos. Mire, ninguno de ellos se dio cuenta que de entre ellos se coló Satanás. Como un espía entró y nadie se dio cuenta que él estaba ahí. Pero Dios, el único que no se le escapa nada, le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Yo no te invité. Como hay gente que en algunas reuniones entran sin haber sido invitados, ¿sí o no? Como intrusos. Ni tocan la puerta, ni piden permiso. Llegan ahí. Así llegó el chancla, digo, Satanás. Este astuto. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que son los ángeles, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. Pero nadie se dio cuenta que él había entrado ahí encubiertamente en secreto como un espía. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Es el diablo. Se puede engañar a los ángeles de Dios, pero a Dios no se le escapa nada. Mire, ¿quién le dirigió la palabra? No fue Gabriel, ni Miguel, ni ningún arcángel, serafín, ni cualquier otro, ¿verdad?, querubín que estuviera allí, ni aún los ancianos, hermano, de la Corte Suprema. Nadie dijo nada. Es Dios el que da la palabra directamente y le dice, mire, y dijo Jehová. No dice que el anciano ministro de la Corte Suprema, o el ángel, o arcángel, o el serafín, o el querubín, no. Dios de inmediato se dio cuenta, como diciendo: oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Ah, quién te invitó a ti? Tú ya no me sirves más a mí aquí. Me sirves en la tierra porque vas a hacer lo que yo te diga, aunque sea rebelde. Mire, Dios es soberano. Dios mandó un espíritu malo para que atormentara a Saúl, pero fue Dios. No me salga con el cuento de que fue alguien más. No, Dios usa a los demonios si Él quiere, y al mismo diablo para hacer la voluntad de Él, porque Él es soberano, hermano. ¿Entiende eso? Así que por lo tanto dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Ahí está el signo de interrogación. Mírenlo pues allí, que lo vea. ¿Dónde está tu vida, pues, hermano? El signo de interrogación está ahí, es una pregunta. Dios le está preguntando a Lucifer, a Satanás, así como le pregunta también a usted: ¿eres santo todavía? Santifícate más. ¿Eres justo todavía? Sé mejor cada día. ¿Eres obediente? ¿Eres sincero? ¿Eres honesto, íntegro? ¿Eres recto? ¿Eres agradable ante mí o ya no? Dios te hace preguntas: ¿dónde estás tú? No deseo que estés escondido pecando, dice el Señor, como Adán. No te
trates de esconder. De mí ni el diablo se esconde ni los demonios, porque aunque nadie se dé cuenta, todo el ejército del cielo, la corte suprema y el concilio de Dios, nadie se dio cuenta que ahí entró Satanás, hermano, camuflado o en secreto, de una forma, ¿verdad?, encubierta. Nadie se dio cuenta, por eso nadie dijo nada. Entonces Jehová dijo a Satanás, vamos a decir, el título que se le da a este ser malvado, Satanás, significa ¿qué? Opositor, significa ¿qué? Adversario, significa ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces, ¿qué rayos tenía? ¿Qué negocio tenía? Pero por supuesto, ya que estuvo allá y llegó allá y nadie se dio cuenta, sin tener permiso, ni papeles, ni legalidad, ni identificación, se coló, llegó de colado, como muchos vienen de otro país y entran a este país y nadie se da cuenta, ¿sí o no? Y la hace. ¿Y qué pasó entonces? Y Jehová dijo a Satanás, no has, verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él, mire, le voy a decir una cosa, escúcheme. El diablo nunca le ha mentido a Dios, ni puede mentirle, y él lo sabe. Y yo te pregunto, ¿y tú por qué sí puedes mentir a la gente? ¿Por qué? El diablo te puede mentir a ti, a todo el mundo y a los ángeles, pero a Dios no le puede mentir. Le va a decir la verdad, porque no puede mentirle, no puede engañarlo, él lo sabe y no puede. Y por eso cuando Dios le pregunta de dónde viene el diablo, tiene que decirle la verdad. ¿De dónde viene Satanás? Respondió Satanás y dijo a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Ah, tú te crees dueño de la tierra, ¿verdad? Se la quitaste a Adán y a Eva con mentira y engaño. Y a Cristo dijo, te puedo dar los reinos del mundo para que seas rey, pero tienes que adorarme. Cristo le dijo, diablo mentiroso, tú conseguiste todos los reinos del mundo de esta tierra con mentira y engaño, y me estás ofreciendo lo que robaste. Que el Señor te reprenda, Satanás, ¿verdad? Al Señor tu Dios adora y glorifícale, y no andes ofreciendo algo que robaste a nadie. Él se creía dueño de la tierra y realmente lo consiguió a través de mentiras y engaños. Engañar a nuestros primeros padres. Por eso dice, vengo de recorrer la tierra y de andar por ella. La ando supervisando, como diciendo, yo soy el Dios de este mundo, soy el dueño, aquel que manda soy yo. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque él andaba buscando si había por ahí un enemigo que creyera en el Señor y que le estuviera haciendo pues la amenaza, la guerra. Y él, dice la Biblia, que todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Pero el mundo que no cree en Dios, el mundo ateo, gnóstico, el mundo de los inconversos, de los pecadores, pero los que creemos en Dios, los cristianos, no estamos más bajo el poder de Satanás, entiéndelo. Tu identidad es hijo e hija del Dios viviente. Santo de Israel, mi alma te adora. No, entonces dice, ok, tú que andas supervisando la tierra, que andas rodeándola de arriba para abajo, de norte a sur, de este y oeste, bueno, ok, tú andas buscando a quien devorar, a quien se te opone, quieres derribarlo porque has venido a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Ese es su trabajo, ese es su plan. Porque él odia a las criaturas de Dios, a la creación de Dios. Entonces, mira, Dios lo para en seco. Y miren lo que Dios le dice directamente. Mírenlo conmigo ahí. Y Jehová dijo a Satanás, por casualidad, ¿acaso? Bueno, te voy a preguntar, a ver si me dice la verdad. Claro que se la van a decir, no lo pueden engañar. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, rodeando toda la tierra y buscando un adversario? Quieres estar seguro que todos te están adorando y te están sirviendo a ti, pero cuando encuentras a alguien que te resiste y que no te adora, entonces te repatea y te enojas y has querido hacerle daño a mi siervo hoy, no has podido porque estás protegido y no puedes tocarlo sin mi permiso porque es propiedad mía. Ok, de acuerdo, entonces tú andas supervisando, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mire, considerar es detenerte y enfocarte y contemplar y estar mirando detenidamente algo a alguien. No es solamente mirarlo
y irte de paso. No, es que tú comienzas a mirar a la persona, ¿verdad? Te enfocas en ella y la estás observando, mira su comportamiento, quieres saber qué es lo que está haciendo. Y el diablo miró, Satanás miró lo que Job estaba haciendo por sus hijos, ofreciendo sacrificio, que era un hombre intachable, que a pesar de su riqueza adoraba a Dios. ¿Entiende? Porque reconocía que todo lo que era y lo que tenía venía de Dios. Y él estaba honrando a Dios porque era lo menos que podía hacer. Cuando tú reconoces que lo que eres y tienes proviene de Dios y no comienzas a adorarte a ti misma, a ti mismo, como lo hacen los artistas, reyes y emperadores. Y cuando reconoces que lo que tú tienes, la vida y la salud y las cosas, las posesiones y la materia, la riqueza, viene de Dios. Cuando Dios te dé el poder para hacer riqueza, no te vuelvas soberbio y te olvides de Él. Si Dios te da riqueza es para que ayude a la gente, a su causa, y lo glorifiques con lo que tienes, ¿sí o no? Y sigue diciendo, y ya terminamos, dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? En esos recorridos que haces, que anda buscando si hay alguien que no te quiere servir o que no está sometido a ti. Dice, mire, Dios se siente orgulloso de los rectos, de los justos, de los íntegros, de los intachables, de los irreprensibles, de aquellos que están haciendo su voluntad. Job era un hombre consagrado, dedicado a Dios. Era un intercesor, era un maestro, un instructor. Él era un guía, era un patriarca genial, sobresaliente, excepcional, ejemplar. Él era un hombre consagrado para ofrecer todos los días 10 holocaustos a favor de sus hijos. Oiga, hermano, yo le pregunto a usted, todos los días de la mañana te levantas a clamar por tu ser querido, por tu familia, pidiendo la protección de Dios. Si tú lo haces, pues vas siguiendo el ejemplo de Job. Pero cuántos padres y madres vemos, hermano, que dejan a sus hijos que vivan a su antojo, a su manera, y nunca interceden por ellos, los cubre con la sangre de Cristo, o oran o claman a Dios que los cuide y los guarde y los libre de todo mal, hermano. Él estaba en la brecha a favor de sus hijos y ofrecía a Dios sacrificios diariamente. Estaba, hermano, como un buen sacerdote, intercediendo por su familia. Y el diablo por eso no podía hacer nada. Por eso tuvo que ir allá en secreto, a la escondida, a pedirle permiso a Dios, porque odiaba tanto a Job y quería acabar con él. Pero tenía que pedirle permiso a Dios, si no, no podía. Había una barrera, había una protección, había una cobertura. Y finalmente aquí dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, hermano, para que Dios te elogie, para que Dios te eleve, para que Dios hable bien de ti, para que Dios... Oh, hermano, eso es lo máximo. A mí no me importa lo que diga la gente de mí, a mí lo que me importa es qué es lo que dice Dios de mí. Y eso es lo que debería de ser la preocupación número 1 de cada uno. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Bueno, yo creo que Él dice lo que tú haces y lo que tú eres. Él dice que eres bueno y recto por Cristo, pero que aún todavía sigues haciendo algunas cosas que no son agradables, que tienes que corregirte, que tienes que mejorar, que tienes que, ¿verdad?, superar muchas cosas. Pero de él, de Job, dice que Dios se sentía orgulloso, hermano. ¿Te imaginas tú y yo? Si quieres gloriarte, gloríate en el Señor. Y no en tu sabiduría, no en tu inteligencia, no en tu capacidad, no en lo que tú haces, no en lo que tú eres. Gloríate en Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Amén. Pero Dios estaba orgulloso de tener un hijo como Job. Y él dijo estas palabras, hermano, que eso me impacta, me llega, me toca, me sacude. Ay, hermano, me deja anonadado, estupefacto, embelesado, y no sé cómo explicarles. Dice que no hay otro como él en la tierra. Y en una ocasión el pueblo de Israel hizo tanto pecado que Dios le dijo a Jeremías: si estos 3 hombres estuvieran delante de mí intercediendo, no les haría caso. Y él menciona ¿a quién? A Job, Daniel
y Noé. ¿Entiende? ¿Qué categoría, qué personajes tan ilustres, sobresalientes delante de Dios? Aunque delante del mundo, para el mundo no eran personajes insignificantes. Pero aquí dice que Juan el Bautista era grande delante de Dios. Y eso es lo que debemos aspirar nosotros, ser grandes delante de Dios y agradable. Porque este niño, le dijeron a Zacarías y Elizabeth, va a ser grande delante de Dios y va a hacer volver a mi pueblo a mí. Preocúpate por ser grande y agradable delante de Dios. Aunque el mundo no te conozca, aunque no tengas fama, aunque la gente hable lo que diga de ti, yo prefiero que Dios hable de mí bien delante de sus millares de ángeles, de su corte suprema, y que le tape la boca, por no decir el hocico, al león rugiente que es Satanás, ¿verdad? Y diga, como José no hay otro, como Arturo, como Enrique, como Henry, y qué bonito, como Leslie, como Mike, como, bueno, estoy dando un ejemplo, no hay otro como Rubén, como Jeren, no hay otro, digo, como la hermana Consuelo, hermano, ya, qué lindo, hermano, que delante de millares diga, no hay otro como él. Oye, diablo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas de esos tiempos? Si yo lo conozco, no hay otro como él ahí en la tierra. Yo me siento orgulloso de ella, de él. Eso es lo máximo. Eso nos desarma y nos hace llorar a gritos, hermano. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón, mujer perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Y hasta ahí lo vamos a dejar hoy, porque esto está bueno, hermano. Va a seguir el gran conflicto, la gran controversia, cuando Satanás comienza a acusar a Dios y a Job. Y dice, Job te sirve de balde. No, él te sirve por conveniencia, por interés, por lo que tú le has dado. Y ahí comienza Satanás a acusar a Dios y a Job. Y esto es grave, pero lo vamos a dejar ahí con ese sabor, porque la cosa se está poniendo mejor. Acuérdese que las huestes del mal andan buscando a los santos, a los justos, a los íntegros, a los rectos, intachables, a los irreprensibles, a la gente santa de Dios, para acabar con ellos. Porque si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a padecer persecución, pero no temas, que el diablo no puede hacerte nada sin el permiso de Dios. Y si Dios permite que el enemigo te toque y te haga algo, pero no puede destruirte. Y aunque mataran tu cuerpo, pero tu espíritu, tu alma no pueden hacerle nada. Si te mata, te vas con él. O sea, que tú sales ganando siempre con Cristo. A ver, póngase de pie y vamos a continuar, vamos a cantar. Entonces aquí quedamos con el tema Job, un campeón de la fe extrema. Un gran héroe de la fe, digno de que tú y yo podemos invitar, para que cuando el diablo te ande vigilando, sepa que tú no eres como los demás. Amén. Vamos a cantar este que dice, cuando más desalentado, no importa cómo te sientas, lo que esté pasando, acuérdate que no estás solo. Preocúpate en vivir en santidad, que tu conducta sea recta. Pastora, me da una manita aquí para terminar los tres, el trío norteño, ¿verdad? De corazón. Amén, bendito. Entonces, ayúdenos, hermano, vamos a cantar para animar y alentar a aquellos que están desanimados. Porque cuando viene el problema, mira, le voy a dar un consejo rápidamente. Cuando venga un problema, no te enfoques en el problema, enfócate en Dios, que Dios es más grande que tu problema. ¿Entiendes eso? David no se enfocó en el gigante, se enfocó en Dios y dijo, oye, ¿sabe qué, Goliat? Dios es más grande que tú y te voy a derribar. No se le olvide, vamos para adelante, DJ. ¡Santo! ¡Gloria a Dios por siempre! ¡Aleluya! Cuando te encuentres desalentado, piensa más en el Señor. Enfócate en el Señor y no en el problema y la dificultad, porque Dios es más grande que tu problema y dificultad. ¡Amén! ¡Gózate más! Así de marito. Cuando más desalentado, pienso más en mi Señor.
No olvides en poner tu mirada, enfocarte en Dios. No te enfoques en el problema, en la dificultad. Enfócate en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. No, los voy a alzar a mi Dios, porque de Él viene mi socorro, mi ayuda, mi apoyo. Amén. Escucha. Nada en este mundo, absolutamente nada, de eso me apartará. Ni la lucha ni la prueba. Santo, santo, santo. ¿Cuántas cosas pasarán? De lo profundo, de lo presente y de lo porvenir, pero sé que Jesucristo, estoy seguro que estoy en la mano del Señor. De mí no se apartará cuando más enfermo estoy. Él me quita mi dolor, me da completa salud. A mi ser que bueno Dios. Dios es bueno, pero si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma volará a los brazos del Señor. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Y cerramos con el último amigo y amiga que habla del amor de Dios. Amén. DJ, vámonos. Cántelo con todo el corazón para que el amigo y la amiga se den cuenta que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento y que dejó el canto de sus ángeles, dejó su trono, su corona, su cetro, lo dejó todo el canto de los ángeles para venir a esta tierra en forma humana para pagar el precio por tu salvación. ¿Te imaginas? No hay otro amor aquí en la tierra como el amor de Dios. Amén. Escucha, amigo y amiga y hermano y hermana. Quiero hablarte del amor tan grande que cambió mi vida. ¡Qué lindo es el amor de Dios! Quiero hablarte del amor tan puro que me transformó. Es una nueva criatura. Amor santo, sublime y sincero, amor verdadero. No hay otro como ese amor. Amor santo que Cristo en este mundo vino y me mostró. En la cruz del Calvario dando su vida por mí. Dio su vida en esa cruz para salvarnos de la maldición del pecado. Dio su vida para llevar toda nuestra enfermedad. El pecado es la enfermedad más grave. Por su gracia ya somos salvados, limpios del pecado. En el toda maldad, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Yo quisiera comprender su amor, como Él teniendo un reino y millares de ángeles que sin duda obedecen su voz. Él viniera a morir por salvarnos, y el amor de Jesús grande es que aún teniendo ya todo en el cielo, sufrió tanto al venir a marcar la verdad y el camino a su reino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo malos y pecadores Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera en otro lugar para salvarnos. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. El amor de Dios es inmensurable,
la verdad y el camino a su reino. Amigo y amiga, Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único camino hacia el cielo. Si tienes a Cristo lo tiene todo, si no tiene a Cristo no tiene nada. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que tiene toda la religión del mundo está perdido. Así que por lo tanto tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Y así cerramos bajo el tema Job, un campeón de la fe extrema. Démosle un aplauso al Señor y así cerramos. Gracias pastora, gracias Robert, y nos vamos para adelante y para arriba. ¡Ven!